Fernando Suárez, la primera entrevista que da después de su salida de Costa Rica es con Caracol. Entre comillas, no hay goleadores. Check, ¿verdad? Me llama mucho la atención, no viene en esta nota, pero hay un fragmento en el que Luis Fernando Suárez dice verse sorprendido por la dinámica y un fútbol cada vez más físico a nivel internacional. Me sorprende mucho y yo creo que desnuda mucho lo que teníamos de un entrenador, sí, que, a ver, yo creo que hemos insistido mucho de que fue un técnico que confió mucho en lo emocional, poco en lo futbolístico, en el trabajo, en la planificación. Esa frase a mí me resume mucho. Él dice que Costa Rica, después de Brasil, se queda quieto durante muchos años y que creía que con lo que había cosechado en Brasil iba a pararse en una cancha y ganar los partidos. Check. Él defiende la convocatoria de Ruiz a la Copa Mundial, en eso no hay ningún cambio. Y él dice, sí, en un tema conceptual, que Rodolfo Villalobos optó por no seguir. Y lo defiende, ¿verdad? Y él dice que si Rodolfo Villalobos hubiese seguido, él estaría como técnico de la selección de Costa Rica. Qué curioso que defienda en una parte la administración de Rodolfo Villalobos y en otra parte no, porque cuando él dice que Costa Rica se detuvo el 2014 a la fecha, gran parte es culpa justamente de la administración de Rodolfo Villalobos. Entonces hay una incongruencia. Claro, hay una incongruencia en el discurso de Suárez. Y luego, yo quiero insistir sobre eso que decís, que él dijo, que ahora lo escuchábamos, de que le sorprende de que el fútbol sea cada vez más físico, por Dios. O sea, eso a mí, más que sorprenderme, me asusta. Porque eso habla de una desactualización muy fuerte. Claro que el fútbol se ha vuelto muy físico, por supuesto, que la preparación, por eso con razón veíamos a Costa Rica físicamente casi que en la calle. Tavo, que usted sabe que en la calle. Si no, puedes ver a Haaland, puedes ver un montón de jugadores que físicamente son hay algunos portentos, aspectos, ¿verdad?, que alguna gente no le ha puesto cuidado. Si ustedes se dan cuenta, sobre el aspecto meramente físico de la selección mayor, que se volvió viral y se volvió tendencia con las declaraciones de Ronald Gómez. Ronald Gómez utiliza la palabra arratonarse, que habían jugadores arratonados en los últimos 15 minutos de partido. Esto lo había dicho uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Suárez, John Jairo Bodmer, lo había dicho en Wing Sports. Él lo dijo, lo que pasa es que en ese momento Suárez era técnico de la selección de Costa Rica y pasó inadvertida la frase, pero ya había un miembro del cuerpo técnico de confianza de Suárez que había hablado de la parte física del campeonato local. Ahora lo dice Suárez, dice verse sorprendido por ese fútbol más físico, y lo había también manifestado Eric Sánchez en entrevista en Tigo Sports. Sí, pues obviamente es un capítulo post, ¿verdad? Post decisión, post salida. Incluso no se refirió a las denuncias de Ronald Gómez, dijo que a eso no había que prestarle atención, y ahí se quedó, cuando obviamente había mucho tema de fondo. Es un chisme, le dice el periodista. No, es cierto, es cierto. Sí, sí. Yo entiendo que él se defienda, pero hay una realidad que se vio en la cancha. La realidad del fútbol se ve en la cancha. Después pueden existir historias, detalles, argumentos, alguna explicación, pero en 2 años la realidad del fútbol se ve en la cancha. Y la de Costa Rica se vio en la cancha por muchísimos partidos, por muchísimo tiempo, y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Y vos sabes que yo creo que él sigue todavía en su rol de consultor, porque él muchas veces no, y aquí lo hablábamos y lo decías muchas veces, Cristian, que él muchas veces no asumía su rol de responsable, director técnico, sino de consultor. Y creo que nuevamente lo hace cuando dice, en Costa Rica no hay goleadores. Dime, mi hermano, pero estuviste 2 años aquí, pudiste haber sugerido, provocado la aparición justamente de un goleador en el fútbol tico, si consideraba a Suárez que aquí no había. Es que estuvo 2 años, no fue que estuvo 1 mes, 2 meses, 6 meses, estuvo 2 años y sigue en su papel de consultor, diciendo que no hay goleador, que es cierto que no hay goleador, yo no digo que sea, es cierto, pero yo creo que Suárez pudo haber hecho algo para que eso cambiara. En 2 años creo que era tiempo suficiente. El balance de Luis Fernando Suárez, yo me esperaba que la entrevista iba a ser en medio colombiano. Tampoco me asombra, ¿verdad? Pero ahí tienen el informe. Ese es el informe de Luis Fernando Suárez. Ese va a ser el informe.
que va a presentar en la Federación de Fútbol, o que presentó, yo no sé, o que presentó el día que lo destituyeron. Sí, ya los discursos de él aquí eran iguales. Él hablaba del fútbol tico como si él estuviera fuera. Claro. Es que ustedes se preocupan tal, es que a ustedes les está afectando tal. Hablaba del fútbol tico como si él no fuera parte, como si él no fuera la cabeza. O sea, como excusándose de lo que está pasando y yo simplemente estoy aquí para convocar y poner a jugar a la selección, que prácticamente nunca la puso a jugar bien, que no estuvo con un mundial donde rayamos el ridículo, donde tuvimos una Nation League donde también rayamos el ridículo y una Copa Oro bastante desteñida.